Buenos Aires nunca deja de sorprendernos con sus ofertas, tanto turísticas como recorridos y charlas. En este caso, celebra la 8ª semana de la paleontología y la arqueología. Y me acerco porque una de las charlas más interesantes es sobre el nahuelito, o el plesiosaurio de Onelli, como se llama esta charla. Así que, sin más preámbulos, nos acomodemos en este increíble viaje hacia el pasado y el misterio de la Patagonia Argentina. Esto es Crónicas del Misterio. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una presentación. Bueno, mi compañero y una compañera más que ellos están armando un documental sobre este tema, así que hicimos ahí como una especie de mix. Así que vamos a hablar sobre el plesiosaurio de Onelli y todas las curiosidades alrededor. Yo, como soy paleontóloga, voy a hablar principalmente de qué son los plesiosaurios. Esto es algo ilustrativo, ¿no? Para poder aclarar en principal por qué los plesiosaurios no son dinosaurios, ¿no? Si bien son reptiles, están en un grupo distinto. Plesiosaurios, los que tenemos acá, quizás de los más conocidos y que están más relacionados con los mitos que nos traen hoy a hablar de ellos. Pero era muy diverso la fauna que teníamos durante el Mesozoico. Los plesiosaurios pertenecen al grupo de los octopterigios, ¿sí? Fueron un grupo muy exitoso durante todo el Mesozoico, pero que se extinguieron al finalizar, ¿sí?, el Mesozoico y no llegaron, no tienen parientes vivos. Lo cual, para poder estudiarlos, a veces es un poco más complejo. Como ven acá, llegan, a ver si no se ve la flechita, bueno, llegan hasta finales del Cretácico, ¿sí?, cuando se extinguen la mayor parte de los dinosaurios, entre otros animales también. Acá tienen para ver las distintas morfologías, los morfotipos, ¿sí?, cuello largo, cabeza pequeña, esos son los más conocidos. Después teníamos los pliosaurios, los predadores gigantescos. Eran reptiles, pero tenían los miembros modificados como aletas, eran predadores. Hay un grupo en particular que teníamos acá de Sudamérica y de Antártida que parece que también eran predadores similares a las ballenas. Es un grupo muy diverso, muy interesante. Los tamaños acá tienen para comparar. Ahí abajo tenemos los pliosaurios comparados con una orca y con una ballena azul, y acá los de cuello largo, los elasmosáuridos, para que tengan la mayor altura, ¿no? El conocimiento de estos animales fue bastante amplio, ¿sí?, y bastante temprano también, ya que principalmente los de cuello largo, los elasmosáuridos, se encontraban muchísimo en las vértebras. Como se encontraban siempre, obviamente, relacionados a sedimentos marinos, se lo confundían los dientes con dientes de peces. Entonces no fue hasta más adelante donde se empezó a incrementar muchísimo más el conocimiento. Una de las pioneras fue Mary Erin, con sus grandes descubrimientos en Inglaterra, que se empezó a ser más conocido, ¿sí? Y la suerte de que aparezcan además estos especímenes increíblemente bien conservados, ¿sí? Que eso saben que en paleontología es algo muy difícil, y con los plesiosaurios tenemos la suerte de tener estos especímenes increíbles donde se los veía articulados, ¿no? Acá tenemos unos dibujos originales y las anotaciones originales de Mary Erin de este plesiosaurio. Están expuestos los materiales que ella colectó en Inglaterra, ¿sí? Ahí están también otros dibujos después de las descripciones que hicieron con los ictiosaurios, ¿sí?, porque se encontraban en los mismos sedimentos. Bien, otra particularidad interesante de los plesiosaurios, que es parte de la historia, es la famosa guerra de los huesos. Esto es para contextualizarnos un poquito en qué es lo que se conocía de los plesiosaurios para el momento que Onelli hace esa gran campaña, ¿no? Entonces, ya eran bastante
destruidos a nivel general. Bueno, tenemos acá la famosa guerra entre Coke y Marge, donde cuando llega el cargamento de Coke enseguida lo quiere armar y exponer y lo arma al revés, se dan cuenta después Marge. Bueno, y ahí es como, si bien ya estaban enfrentados estos dos paleontólogos, empieza a ponerse más complicada la relación entre ellos. Bueno, los plesiosauриos son parte también de esta historia. Esto también lo remarco porque vamos a ver que hay una influencia en esta historia que después van a contar desde Estados Unidos llegando aquí a la Patagonia. Pero bueno, todo esto, ¿sí?, es lo que se conocía a nivel mundial. También había los registros, datan a partir de 1600, y en 1800, como les decía antes, empieza el estudio más profundo. Después había muchos materiales en todo lo que es Europa, también en Alemania, que aparecen plesiosaurios también completos y bien articulados. Pero nosotros acá en Sudamérica también, para finales de 1800, aparecen los primeros registros. Sí, aparecen registros en Chile, y Amelino describe un diente de un plesiosaurio, incluso lo nomina. Estudios posteriores de José O'Gorman lo termina, o sea, lo saca a nivel específico, sí, lo pone como plesiosaurio. Lamentablemente esos materiales se perdieron, pero aparecieron más materiales de plesiosaurios en esta zona, y en Macamanilla de Santa Cruz. Entonces ya había también, ¿sí?, para finales de 1800, registros de plesiosaurios aquí en Argentina, lo cual esto es importante para la historia que vamos a contar. Bueno, acá lo puse a Listenectes porque es un plesiosaurio emblemático, ¿sí?, que describió Cabrera en el 41, su hermana Spanini, que es la especialista en reptiles marinos, plesiosaurios, después lo revisó, y también José O'Gorman posteriormente. Los aristonestinos son un grupo muy importante para Sudamérica y la Antártida, porque hay cierto endemismo con todo lo que sería los mares gondwanicos, ¿sí?, los mares del sur. Entonces son muy interesantes. Así que bueno, hasta acá mi parte, y ahora viene la parte más interesante, que es la campaña de Onelli, que se va a contar. Muy bien, invitamos a Iris a que se acerque. Sí. Vos quedás ahí, bueno. Nosotros no somos personas de ciencia, bueno, ella es de ciencias económicas, bueno, yo soy dibujante y escritor, y estamos trabajando en un documental sobre monstruos marinos. ¿Querés comentarnos un poco sobre el documental y después yo también hablo sobre el plesiosaurio de Onelli? Bueno, hola, buenas tardes, gracias por recibirnos. Lo que vamos a hablar ahora es sobre un documental que estamos haciendo nosotros y en colaboración de Julia como asistente científica. Y más allá de estos plesiosaurios míticos de los que vamos a hablar, que son los del Naudes y los del Naulito, nos queremos meter en la investigación más que nada de las historias que están alrededor de estos monstruos y de las personas que nos resultaron muy interesantes. Ahora Mario les va a hablar sobre eso. Gracias. Bueno, la historia del plesiosaurio de Onelli tiene dos personajes principales que son ambos bastante pintorescos. El primero es Clemente Onelli. Clemente Onelli era un científico, naturalista, escritor italiano, radicado acá en Argentina, que hay que tener en cuenta que Onelli era bastante showman, bastante de querer llamar la atención con los proyectos que iba presentando. Él estuvo en el Perito Moreno trabajando, esto es importante, la demarcación de los límites con Chile, fundó la agricultura, llevando modelo, rescató los olvidos telares de tradición aborigen que tenía la idea de industrializar esos telares, y desde principios de 1900 fue el segundo director del Zoológico de Argentina, después del primer director que merece también un documental aparte, que es Homer, que es el escritor de la primera novela de ciencia ficción argentina, que es paralela al Martín Fierro. Onelli tenía proyectos dentro del zoológico como generar un acuario subterráneo que una el jardín botánico con el jardín zoológico,
En esta foto que tiene una jirafa, cuando llegó la primera jirafa al zoológico, él la fue a buscar al puerto y la llevó con una soga, como se ve en la foto, hasta el zoológico para llamar la atención. Entendiendo a Aureli como esta persona que quería llamar la atención, nos vamos a meter en la historia de su casa de plesiosaurios. Sigamos con el segundo personaje. El segundo personaje, Martin Jettel, es un personaje mítico, si queremos también, porque hay muchas historias alrededor de él que no se sabe cuánto es cierto y cuánto no, que contaba la gente o que contaba él mismo. Se decía que era el cowboy estadounidense, que había sido sheriff, que venía a buscar oro, pero también decían que venía tras los pasos de Butch Cassidy y Sundance Kids, y que arriaba el ganado de los tiros, que si te ponías un cigarrillo en la boca te lo sacaba, que apagaba la luz y pegaba el tiro. Pero bueno, este personaje lo conoce a Onelli durante la demarcación con Chile, con el Perito Moreno, y en el año 22, esto pasa a principios de 1900, cuando se conoce en el año 22, y entre imagen le manda una carta a Onelli diciéndole: sé que ustedes están interesados en hallazgos nuevos, yo tengo esta información, cerca de una laguna, cerca de mi casa, vi un animal con cabeza parecida a un cisne, de formas descomunales, y por cómo se movía el cuerpo era parecido a un cocodrilo. Lo que le pide es: mandame plata, mandame cosas para taxidermia por si hay que matarlo y lo tenemos que embalsamar, pasar plata para una lancha, le empieza a mandar cosas. Onelli no solamente accede al pedido, sino que se decide a organizar una expedición tras esto que automáticamente es considerado un plesiosaurio. En los medios sale como plesiosaurio, en los medios sale como plesiosaurios, tanto nacional como internacional. La expedición, Onelli no viaja en ese momento por cuestiones de salud, el administrador del zoológico, las personas que viajan, mandan un taxidermista, mandan al ingeniero Emilio Frey, que era un geógrafo que conocía la zona también para ayudarlos, y mandan a Santiago Anduesa, que era un campeón tirador. Llevan explosivos, llevan escopetas para cazar rinocerontes, o sea, se creía que iban a cazarlo directamente. Siguiente imagen. Bueno, como dije, la noticia automáticamente llega a nivel mundial. Esto es la tapa del New York Times de marzo del 22, que la carta llega en marzo del 22, así que automáticamente diarios de Cuba, de España, en el New York Times busqué en la hemeroteca digital y es casi diario o semanal las noticias sobre este plesiosaurio en Latinoamérica, bastante burlonas en general o buscando la opinión de científicos estadounidenses que automáticamente niegan que esto pueda ser cierto. Esto después vamos a ver cuánto creía Onelli, si creía y todo esto. Siguiente imagen. Bueno, la expedición, además de quienes vimos, viajan dos periodistas argentinos, uno del diario La Nación y otro de la revista Caras y Caretas. En esa época, tanto en la revista como en el diario, se pueden leer crónicas, caricaturas de Onelli, hay caricaturas de audio, textos en chiste y un montón de cosas. Y entre las cartas de lectores del diario La Nación escribe el doctor Alvar Racine, que es miembro de la Asociación Protectora de Animales, quejándose porque en caso de existir ese animal, viendo que lleva escopetas de caza y taxidermistas, dice: no, al animal lo tienen que estudiar en su hábitat y vivo. Entonces, lo que pasa automáticamente después de que aparece esta carta es que aparecen dos respuestas escritas por el propio plesiosaurio en la imagen. Por un lado hay una carta del plesiosaurio al doctor Albarracín, que es publicada en la revista Caras y Caretas, donde primero le agradece encarecidamente por preocuparse por él. El doctor Albarracín se ampara en una ley, el plesiosaurio dice: yo hace mucho que no leo las leyes, pero confío que es una ley que me va a ayudar, y habla ambas
notas, porque el plesiosaurio después le hacen una entrevista en La Nación. En la de caras y caretas, el plesiosaurio dice que no puede reproducirse porque está solo. Y es como ustedes saben, necesita una pareja, entonces como que existe una pareja. En la entrevista que le hacen al plesiosaurio en La Nación, dice que es viudo hace millones de años y que no piensan volver a casarse, así que no se va a reproducir. Este tipo de notas era bastante general, tanto en la revista como en el diario, que el diario creíamos que tendría que tomarse un poco más serio, pero en general se lo tomó con bastante humor y a nivel cultural también tuvo un gran impacto. Por ejemplo, acá, la letra está Sexton Blake, es una especie de folletín al estilo Sherlock Holmes británico, y en ese momento tiene un número donde lo mandan a cazar el plesiosaurio a Latinoamérica. Lo que vemos al lado es como un cuento, que dice La Caza del Plesiosaurio, que también se publica en La Nación, donde van contando que para cazar el plesiosaurio lo logran atraer hasta Buenos Aires mediante cigarrillos de la marca Cigarrillo 43, porque al plesiosaurio le gusta, entonces lo van trayendo y es todo un PNT, una publicidad no tradicional de cigarrillos. De hecho, sale una marca de cigarrillos que se llama el plesiosaurio, salen las peceras del plesiosaurio y salen, esto también nos interesa mucho, se escriben 4 tangos. 4 tangos y un foxtrot en Estados Unidos. De estos 4 tangos no hay registro, son 3 tangos instrumentales y uno tiene letra. La letra creo que está en la otra imagen, que está también cantada en primera persona por el plesiosaurio. No hay registro. Nosotros durante nuestra investigación logramos que un historiador de Bariloche nos ceda la partitura y la letra de este tango, y conseguimos en la Biblioteca Nacional la partitura de otro de los tangos. Y gracias a Horacio Padura nos pusimos en contacto con una orquesta de tango integrada por chicas de distintos países, encabezada por una doctora en física que se llama Yamarela Tango, que se encargan de recuperar y grabar textos extraños en el olvido, tangos de publicidad, tangos con letras no tradicionales, pusieron una letra de choclo en francés, casi en paralelo cuando se escribieron las letras de choclo en español y esas cosas, y estamos viendo de que ellas puedan grabar estos tangos que recuperamos. La expedición parte en medio de todo este circo mediático, y cuando llegan a la casa de Sheffield encuentran a la esposa, encuentran a los 12 hijos de Sheffield, pero Sheffield no está. Entonces preguntan dónde está la laguna donde vieron al plesiosaurio. Entonces les señalan la laguna, acampan alrededor de la laguna, esperan el avistaje. Cuando no lo ven, dicen, bueno, vamos a meternos a la laguna a buscarlo. La laguna tiene 1 metro de profundidad, así que acá no hay plesiosaurio posible, vamos a buscarlo alrededor. Los periodistas en un primer momento se quedan con la expedición, después la misma gente de las zonas aledañas medio que le dice, vengan periodistas, vamos a mostrarle, empiezan a mandar notas sobre la belleza del sur y lagos y montañas, y ya se desprenden un poco de la expedición. La expedición dura bastante y cesa cuando empiezan las primeras nevadas, con la esperanza de que vamos a volver el año que viene a seguir buscando. Cuando ellos están volviendo, creo que es la siguiente imagen, empieza a circular un telegrama que habla sobre la captura del plesiosaurio. Acá lo tenemos en italiano, el plesiosaurio catturato, el plesiosaurio acorralado, la captura del plesiosaurio. Y finalmente, esto ocurrió en el 22, para los carnavales del 23 aparece el plesiosaurio deambulando por Bariloche en una carroza hecha por Primo Capraro, que es alguien que es un empresario de Bariloche que entendió eso también como una estrategia publicitaria. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos a analizar esta historia, queríamos a creer inocentemente, o queríamos creer que Orelli creía que iba a buscar un plesiosaurio. Después uno lee cartas tomando a Orelli aclarando que no podía conseguir fondos para una expedición al sur
fondos, de hecho los fondos para esto no debo decirlo, los fondos para esta campaña lo consigue por Mujeres de Beneficencia, por el Barrenderos, Basureros y por la editorial que editaba Onelli. Le pusieron plata y por eso pudieron hacer la expedición. Pero lo que Onelli sabía era que habían encontrado unas pieles de un lobo, no sé si lo pronuncio bien, y era una forma de tomar esto que iba a tener ¿cómo se llama? El desenvolvimiento que tuvo, la llamada de atención que tuvo a nivel internacional para poder focalizar una expedición en el sur de Argentina. Bueno, ahora paso de nuevo el micrófono para que cierre la charla pública. Bueno, vamos a cerrar los dos, pero yo lo que quería mostrarles después es la gran pregunta, ¿no? Que todos se pueden hacer. ¿Puede aparecer realmente un dinosaurio en un lago? En la actualidad sabemos que no, porque ya se extinguieron hace 75 millones de años. La mayoría de estos lagos, sí, tanto en el Nahuel Huapi, porque después el mito del plesiosaurio de Onelli mutó a Nahuelito y cambió de provincia directamente, porque pasamos de Chubut a Río Negro. Y la realidad es que los últimos descubrimientos mostraron que hay plesiosaurios que lograban vivir, por ejemplo, en ambientes salobres o de agua dulce. Ahí tenemos. Y uno de ellos es, se desconstruyó un poquito, Cahuanetes, que de aquí, de Patagonia, de la formación Allen, y es un plesiosaurio muy chiquitito que se encontró aquí y es muy abundante. Y algo interesante es que, por ejemplo, un plesiosaurio que estamos describiendo, que es parte de mi tesis doctoral, se encontró en un lago y es el lago argentino. ¿Sí? Así que tenemos un plesiosaurio dentro de un lago. Obviamente son sedimentos marinos, pero actualmente este lago glaciar nos está albergando. Acá tenemos parte de la extracción, que fue muy compleja, y la preparación, que ya está montado en el Museo de Buenos Aires, que vamos a pasar a ver. ¿Por qué aparecen plesiosaurios aquí en la Patagonia? Bueno, porque tuvimos distintas ingresiones marinas, entonces por eso encontramos en continente animales marinos. Y por último les quería encontré que esto pasó hace 2 meses, es un plesiosaurio nuevo de Marruecos que me llamó mucho la atención justo hablando con los chicos y el documental que están haciendo y toda esta movida, ¿no? Que vimos que pasó con el plesiosaurio de Onelli, cómo se hizo conocido a nivel mundial. Bueno, con este plesiosaurio de Marruecos lo nombraron como el verdadero Nessie, porque es un plesiosaurio que parece que vivía en zona de lago, ¿no? Pero ¿cómo podemos usar esos elementos de la mitología para también poder difundir la ciencia? Entonces me parece que es interesante poder analizar eso, hasta también ciertos límites, ¿no? A veces, porque nos podemos ir para el lado del pensamiento mágico, pero se puede utilizar bien, porque después uno lee la nota y entiende por qué le llaman a este plesiosaurio un posible Nessie, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado la charla, les agradezco mucho, muchas gracias por haber. Bueno, se abre el tiempo de preguntas. Tengo una, que es, finalmente, ¿qué lago se piensa que es? Si es el que había mostrado o cuál de ellos que había mostrado. El lago del plesiosaurio. Sí, el lago sí. que Para atrás, está marcado. Ese de Buchel. Se llama Laguna Negra, le pusieron la bautización como Laguna del Plesiosaurio. Nosotros intentamos ir, pero está dentro de un campo privado de una familia. Pero sí, hay fotos, es una laguna chiquitita. Claro, pero en realidad no es en el lago de Puyén, que uno puede encontrar eso en la bibliografía, claro. Pero en realidad es, y esa laguna le llaman así, la laguna del plesiosaurio. Quedó ahí registrado desde... Cuando se hizo la expedición, yo había escuchado o leído en algún lado que se llegó hasta detonar explosivos. Sí. También que se organizan este tipo de campañas, bueno, tenían estos antecedentes a partir de la Cueva del Pilón y todas estas movidas que se habían dado anteriormente. A mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? En qué momento cambia de la búsqueda del Pilón a la búsqueda del plesiosaurio. Yo supongo que puede estar influenciado porque Sheffield venía de Estados Unidos y venía de la guerra de los huesos y tal vez le llamaban la atención los plesiosaurios. Ustedes habían leído que a Onelli le interesaban los Hay un dato que plesiosaurios. es dentro de una novela que se llama La jirafa
que es una ficción de su biografía, y se cuenta que en eso, cuando estaban con el Perito Moreno del Sur, O'Neill tenía un cuaderno con un plesiosaurus dibujado. Probablemente sea una licencia poética, vamos a creer, pero bueno, es como el único dato de por qué Sheffield escribió un plesiosaurus, que de hecho lo hace sin decir plesiosaurus como para no ser tan directo. Mitos alrededor de los lagos existían, ¿no? Sí, perdón, sí. Un comentario y una pregunta. Comentarios, el archivo de la Comisión de Límites es muy completo e inédito. Había un fotógrafo que estaba haciendo un libro ahora, porque son todas fotografías que se guardan en el archivo de Cancillería. La verdad que nunca vi. Y después la pregunta es, ustedes son de formación de ciencias naturales. Yo soy paleontóloga. Y con tantas cosas sociales, ¿cómo se sienten? Digo, es como casi como un abuelito en otro ambiente. Sí, bueno, por eso a mí me interesa mucho lo que es la comunicación de la ciencia y entonces por eso cuando ellos, bueno, yo ellos los conocí porque hay una charla en el museo y vinieron a contarme del proyecto y me enganché porque me parece re interesante porque también me parece que es una buena herramienta para poder hablar de la paleontología y yo creo que la paleontología es muy importante para generar vocaciones científicas. O sea, a todos los chicos les gustan los dinosaurios y es una forma de acercar a partir de eso a los chicos a la ciencia. Entonces, me parece que es algo muy interesante para poder explotar. Bueno, en ese sentido, nuestro documental partía de cierto fanatismo con el monstruo del lago Ness, pero totalmente escépticos. A mí, los documentales vamos a entrevistar gente que vio o mostrar fotos de un círculo con una mancha. Estoy cansado y no me aportan nada, entonces, bueno, vamos a hacer un documental sobre historia de personas y vamos a consultar a paleontólogos, necesito una explicación racional de eso, para no llenar una hora eso de fotos borrosas. Y que aparte eso ya... Sí. Primero, felicitaciones por la charla, está súper interesante. Y después quería saber justamente en qué estado está documental, si está producido, si está filmado. Es totalmente... ¿Cuándo lo podemos ver? No, es totalmente independiente, pero recién ahora por insistencia de gente del medio estamos por presentar una carpeta lírica. Pero nosotros ya viajamos 3 veces a filmar en Bariloche y nuestra idea es en septiembre del año que viene viajar al lago Ness a filmar ahí y también viajar a la Costa Jurásica, que es donde está el Museo de Meridian, y también hablar, porque no solamente hablamos en documentales sobre plesiosaurios y la posibilidad de que haya 2 plesiosaurios vivos, pero tocar un poco todos los temas que nos interesan. Así que imagino que estaría para el 2024. Bien. Gracias. Hay un documental de Herzog, ¿no? Que habla de... Sí. Los italianos o algo así. Sí, de hecho estamos tratando en el documental de Herzog, que es un documental, un falso documental, actúa Adrian Shine, que es como el investigador que aprovecha el monstruo de la Ness para hacer una investigación científica y ahí lo invitan tanto para documentales serios como que se prestó para hacer esa aparición y nosotros estamos tratando de contactarlo para poder entrevistarlo. Una consulta. ¿Encontraron algún elemento de la campaña de O'Neill? Sean archivos. Poner la carta, o sea, conseguimos información más que nada, vos decís elementos de la campaña que hayan traído, ¿no? Habría que ver, volver al sitio. Lo que pasa es que el sitio, lo que me comentaban ellos, no sé cómo es el tema, como lo mismo cuando vamos de campaña nosotros habrá que pedir algún permiso especial o algo porque es una estancia privada, entonces tal vez si te dejan entrar y uno empieza a buscar la zona puede llegar a aparecer algo porque acamparan. Claro. Bueno, a nosotros nos ha pasado que hemos ido de campaña y uno encuentra restos de, no sé, campañas de buena parte, y todavía está la realidad, entonces sí, tal vez está ahí, pero hay que ver si ellos consiguen poder entrar. El último dato era andar en el medio de la nada, preguntar en una gomería que te den con y es tipo gastar un montón para que alguien intentara buscar gente y que me diga si puedo pasar o no. Ahí cuando hayamos presupuesto lo vamos a hacer. Todavía que hablar con alguien. Muchas gracias.
quería hacer una pregunta, no sé si te escuché bien. Cuando ellos vuelven de la expedición, ¿no? ¿Con qué vuelven? ¿Con nada? Con nada. No, de hecho hay comentan en cada citareta que ellos tienen que volver por Cipolletti, y cuando se están subiendo al tren todos los vecinos de Cipolletti se están burlando y ellos se enojan y dicen, búrlense así de los yanquis que vinieron también a buscar. No sé, no tengo datos de si vinieron realmente, pero sí. No, lo que se quería preguntar era si volvieron con nada, ¿no? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Y cómo fue la vuelta con los sponsors, con la gente que le dio el dinero? Si tenés algún dato de eso, porque también debe ser curioso, ¿no? Los que pusieron plata no eran la empresa que esperaban una resolución a nivel científico, sino gente que era más apostada a vuelo cultural. Me parece que los divirtieron más a los que pusieron plata que si hubiese habido un hallazgo. Bonelli se movía muy en un ambiente muy aristocrático, entonces por ejemplo Manuel Mujica Lainez cuenta que iba a tomar el té a la casa de Onelli porque creo que la esposa de Onelli era familia de él, entonces como que estaban en un ambiente, entonces creo que eran damas de sociedad que ayudaron a subvencionar, entonces igual ahí a mí es donde me hace un poco de ruido la parte de Onelli después escribe que esto, de que supuestamente fue una excusa para aprovechar e ir de campaña para colectar, pero tampoco no sé hasta qué punto hay tanto registro de lo que trajeron. Entonces ahí es donde decir, bueno, tal vez después dijo eso porque... ¿Qué es eso? O sea, hay que... Bien, primero los quiero felicitar, ¿no? Y bueno, lo que decía vos de Onelli creo que era conde, hice un artículo en lo que escribo en su momento con Eduardo Toni. Sí, decía como que habían traído cosas. Onelli además, bueno, después recibió muchas donaciones, estaba incluso en contacto, no sé, con Mussolini, recibió muchas cosas para el zoológico, pero realmente la cosa fue fantástica, ¿no? Y la acotación es que es difícil, yo en las clases de paleontología, decirle, mire, no puede haber un plesiosaurio, pues un lago es una artesa glaciar, que debe, no sé, 15.000, 20.000 años, dinosaurios, no sé, hace 65 millones de años. Pero el comentario es, yo tenía una tía que vivía en Bariloche y estaba muy mi abuelito, y quería buscar cualquier explicación. Si había un túnel que venía del Pacífico, si había quedado el dinosaurio, el plesiosaurio, porque era para ella un dinosaurio, en el hielo, metido en el hielo. O sea, los mitos persisten, pero evidentemente no hay asidero. Y igual quiero recordar que lo de Milodon movió mucha gente, en su momento científicos importantes, se pensaba que estaba vivo, también había momificaciones, pero igual hace más de 20 años entró una expedición norteamericana en el Amazonas buscando un supuesto perezoso gigante que decían que había huellas, o sea que bueno, la criptozoología sigue dando mucho, así que esos mitos no van a morir tan fácilmente. No, aparte están muy metidos, bueno, el año pasado creo que salió una nota de un supuesto avistaje de Nahuelito y con el Milodon, que si uno ve esos materiales momificados, si uno lo ve, la el pelaje ahí, esto se murió ayer, es una locura, entonces obvio que en ese momento se volvieron todos locos y que puede persistir. Incluso también está, bueno, el mito del chupacabras en Costa Rica, que hay una persona que dice que es un perezoso, que sobrevivió, entonces... Y muchos avistajes a veces coinciden con temporadas turísticas. Claro. Aumentan el interés, ¿no? Pero bueno, para mí es o sea, pensándolo desde el lado de la divulgación de la ciencia, yo creo que uno puede tomar esos elementos y aprovechar como esto para generar una movida y atraer a la gente a terminar sabiendo que es un plesiosaurio de verdad y por qué no lo puede encontrar. Entonces me parece que está bueno aprovecharlo para en el caso de los paleontólogos para poder difundirlo, y en el caso de ellos que están haciendo un documental para traer gente también. De hecho, ustedes que van a ver lo del NES, creo que incluso hay un testimonio póstumo, una confesión póstuma, creo que el sobrino del fotógrafo, que dice que la famosa cabeza en realidad era una cabeza de caucho arriba de un submarinito de aluminio, que sintieron ruido y lo enterraron, con lo cual ese fue un montaje fantástico, ¿no? Así. Bueno, también algo así había con la foto de Nahuelito, ¿no? Que habían estado fumando, que supuestamente hay, vos habías comentado, el arquitecto Boselli, que había montado
había sacado una foto y esa foto circuló y algo se escuchó. Bueno, sí, el artículo que escribió Mariano con Tony es muy bueno porque habla bien en detalle de esta campaña y aparte es muy lindo porque tiene extractos de las cartas que se escribían y de comentarios de primera persona, ¿no? De los exploradores. Para mí eso es lo. De hecho, solo quería contar, viste que en el lago Ezequiel Ramos Mejía, en Chocón, que es un lago artificial, esto me contaba Juan Canales, el plantero que era por ahí, que cuando hicieron el lago, los ingenieros que estaban ahí laburando veían como un montón de lomos en el agua y estaban asustados. Y llamaron a no sé qué empresa para asesorarlo y le dijeron, mira que todo esto, estos lomos son la acumulación de gases que están producto de la inundación de esta parte. Y que esa solución en su momento, creo que fueron fines de los 70 más o menos, principios de los 80, el mito del Ezequielito, el gran humano de Patagonia. Bueno, en realidad es que también muchos de estos mitos asociados a los lagos de glaciares son a partir del mito del cuero, que es un mito mapuche, y que tiene que ver con una acumulación de vegetación que está de degradación y como que genere formas y abultamientos, por eso le dicen el cuero. También es como, no sé, se nutrió de todo, también está el mito de Caicaipilu, que es la serpiente. Entonces, yo creo que fue una mezcla de todo y bueno, en algún momento se transformó en un plesiosaurus. ¿Qué sé yo? Pero bueno, el mismo también. Sí, además el cuero creo que incluso tiene vertientes, porque hay una vertiente mapuche, creo, de la zona del Pacífico, que incluso habla de como tentáculos o algo que atrae, mete los caballos en el agua. Por otro lado hay otro que habla de un animal, el Yemis, de la Grande Guerra. Entonces, bueno, es toda una acumulación de cosas que, por supuesto, después bárbaro terminan en el plesiosaurio de usted. Incluso en su momento decía, bueno, tal vez por influencia del mito del lago Ness, que lo trae Sheffield, pero en realidad era estadounidense, entonces no sé hasta qué punto. Digo, bueno, tal vez desde esta guerra de los huesos de Cobb, que se había hecho tan conocida, debe de haber. Y bueno, él tenía este alma naturalista también, porque participó en todas las campañas con el Perito Moreno, con Carlos Amelino, entonces estaba metido también en estos temas y que ya teníamos registros de plesiosaurios acá en Argentina. Entonces, eso yo supongo que fue moldeando un poco la idea. Por ejemplo. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.